Esta mujer no merece el respeto de nadie en esta sala. 40 pares de ojos que pasaron, al mismo tiempo, de la alegría de una fiesta a un silencio que yo nunca había sentido tan pesado en toda mi vida. Ni siquiera la música que salía del pequeño parlante en la esquina del salón alcanzó a llenar ese vacío. Todo se detuvo. El señor Efraín, que estaba sirviendo aguardiente con esa sonrisa amplia de siempre, bajó el brazo despacio. Las muchachas que bailaban cerca de la ventana se quedaron quietas. Y yo, Patricia Morales, 61 años, con los pies hinchados dentro de mis zapatos negros de charol, con el vestido azul marino que había planchado 2 veces esa mañana porque quería verme presentable, me quedé paralizada en el centro de ese salón, como si el piso se hubiera tragado mis pies. Mi hija Valentina me estaba señalando con el dedo. No era un gesto suave. No era el dedo de alguien que señala una dirección en la calle. Era el dedo de alguien que acusa. El brazo extendido, la punta del índice apuntando directo a mi cara, y la voz, su voz, que yo había escuchado por primera vez cuando era solo un llanto pequeño en una sala de maternidad. Esa voz dijo algo que todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar con la misma nitidez con que escucho la lluvia cayendo sobre el techo de zinc de mi cuarto. Esta mujer no merece el respeto de nadie en esta sala. Me quedé sin aire. No fue un desmayo. No fue una de esas escenas que uno ve en la televisión. Fue algo peor. Fue quedarme completamente consciente, de pie, viendo cómo 40 personas procesaban esas palabras y decidían, en silencio, qué hacer con ellas. Vi a la tía Rosario llevarse la mano a la boca. Vi al señor Efraín dejar la botella sobre la mesa sin saber dónde poner los ojos. Vi a los niños pequeños, que no entendían nada de lo que estaba pasando, pero que dejaron de reírse porque todos los adultos alrededor de ellos también habían dejado de reírse. Y vi a mi hija, parada frente a mí, con 34 años, con el cabello negro recogido en un moño que ella misma se había hecho esa tarde, con los aretes de oro que yo le había regalado el día de su quinceañera, con esa expresión en la cara que no era odio, exactamente, sino algo más frío y más difícil de entender. Algo que dolió más que el odio, porque el odio al menos tiene calor. El salón estaba decorado con papel picado rosado y blanco. Olía a arroz con pollo, a natilla, a flores frescas. Era la fiesta de 15 años de Camila, la hija de mi vecina Gloria, una muchacha preciosa que había crecido viendo entrar y salir a Valentina de mi casa cuando ella era apenas una niña. Yo misma había pasado la tarde cocinando, con mis manos que ya no son las de antes, pero que todavía saben hacer las cosas bien. Había decorado la mesa principal con flores del jardín. Lo había hecho con gusto, con ese gusto sencillo que uno tiene cuando hace las cosas por amor y no por obligación. Y ahí estaba, con las manos que todavía olían a cilantro y a cebolla de tanto pelar esa tarde, con los pies que me dolían desde las 7 de la noche, con el pecho apretado como si alguien me lo estuviera exprimiendo por dentro, y con el secreto más grande de mi vida encerrado detrás de las costillas, justo donde nadie podía verlo. Antes de seguir, necesito pedirles algo. Si alguna vez en su vida sintieron que un hijo, una hija, alguien a quien amaron con todo lo que tenían, los trató como si fueran un estorbo, como si el amor que les dieron durante años de repente no valiera absolutamente nada, déjenme un comentario abajo que diga simplemente, yo también. Solo eso. Porque esta historia que les voy a contar hoy es para ustedes. Y quiero saber que no estoy hablando sola. Mi nombre es Patricia Morales. Nací hace 61 años en un pueblo pequeño de Antioquia, Colombia. Llegué a Medellín a los 19 con una maleta de tela que mi mamá me cosió a mano y con la dirección de una prima que me había prometido trabajo en la ciudad. Aprendí a coser desde los 12 años, mirando a mi abuela Inés transformar 1 metro de tela ordinaria en algo que parecía de vitrina. Con los años, la costura se volvió mi oficio, mi sustento y, durante mucho tiempo, mi orgullo. Por más de 30 años trabajé en el pequeño taller que armé en la sala de mi casa. Comencé con una máquina Singer que compré a cuotas durante 2 años.
Luego vino una segunda máquina. Luego una overlock usada que conseguí de segunda mano, pero que funcionaba perfecta. Llegué a tener 3 empleadas en los buenos tiempos. Hacía vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares, ropa de diario para las señoras del barrio que me buscaban porque sabían que mis costuras no se abrían ni con el primer lavado. Con esas manos, con esa máquina, con esas noches que terminaban a las 2 o a las 3 de la madrugada, saqué adelante a mi hija, sola, porque el padre de Valentina se fue cuando ella tenía 3 años y no volvió a dar señales de vida jamás. Mis manos todavía guardan las huellas de esos años. Tengo los nudillos más gruesos de lo normal por la artritis que empezó a aparecer cuando cumplí los 50. Tengo una cicatriz pequeña en el dedo índice derecho de cuando la aguja me pasó de lado en un descuido de madrugada, porque tenía que entregar un vestido al día siguiente y no podía permitirme parar. Y tengo otra cicatriz, más larga, que corre por debajo de mi costado izquierdo, debajo de las últimas costillas, una cicatriz que muy pocas personas han visto y que casi nadie en este mundo conoce. Esa cicatriz es la historia más importante de mi vida. Pero de eso les hablaré más adelante, cuando estén listos para escucharla. Primero necesito que me entiendan quién es Valentina, porque Valentina no siempre fue la mujer que me señaló con el dedo aquella noche. Valentina fue, durante muchos años, la razón por la que yo me levantaba cada mañana. Era una niña seria, inteligente, de las que aprenden rápido y no necesitan que les repitan las cosas 2 veces. Desde pequeña quiso estudiar, y yo hice todo lo que estaba en mis manos para que pudiera hacerlo. Cuando cumplió 18 años, entró a estudiar administración de empresas en una universidad privada. Yo pagué la matrícula durante 4 años con el dinero del taller. No me quejo. Lo hice con gusto. Pero sí quiero que sepan lo que eso significaba en la práctica. Había meses en que yo comía lo que sobraba después de que ella comiera. Había noches en que apagaba la luz de mi cuarto antes de las 9 para no gastar más electricidad. Había diciembres en que yo no me compraba ni una blusa nueva porque el dinero alcanzaba para ella o para mí, y siempre elegí a ella. Valentina se graduó. Conoció a Rodrigo, un hombre de Bogotá que trabajaba como comprador en una empresa distribuidora. Se casaron cuando ella tenía 27 años. Se vinieron a vivir a mi casa, que era la casa que yo había comprado ladrillo a ladrillo durante más de 20 años, en el barrio de las calles empedradas y los andenes angostos. No el barrio de los ricos, sino el nuestro, el de las señoras que barren la acera temprano y los perros que duermen en las puertas. Al principio todo pareció estar bien. Rodrigo era amable, callado, de esos hombres a los que uno nunca termina de conocer del todo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas. Valentina dejó de preguntarme cómo me sentía. Dejó de sentarse conmigo a tomar el tinto de la mañana, que siempre había sido nuestra costumbre. Empezó a responderme con frases cortas, como si yo le estuviera robando tiempo. Y cuando yo decía algo sobre la casa, sobre los gastos, sobre cualquier asunto del hogar, me miraba de una manera nueva que yo no reconocía. Una mirada que le dice a uno, sin palabras, que está siendo un problema. Yo me decía que era el estrés del trabajo, que era la vida de pareja, que así son las cosas cuando los hijos forman su propio hogar. Me lo decía mientras cosía en la máquina que ya casi no usaba porque los ojos me fallaban. Me lo decía mientras barría el patio sola, mientras cocinaba para 4 personas y me comía las sobras frías de pie frente al fogón, mientras escuchaba a Rodrigo hablar de sus negocios en la sala, como si la casa fuera de él desde siempre. Me lo decía, y me lo creía, porque uno aprende a creerse las mentiras que lo dejan seguir amando. Pero esa noche, en la fiesta de los 15 de Camila, frente a 40 personas que me miraban sin saber qué decir, algo se quebró. No solo adentro de mí, creo que se quebró en el aire mismo del salón. Valentina bajó el brazo, me siguió mirando. Y yo me di cuenta, en ese instante, de que ninguna de las personas presentes iba a decir nada. Nadie iba a ponerse de mi lado. Nadie iba a preguntar por qué. El silencio era una respuesta en sí mismo, y esa respuesta me dijo algo que yo no quería saber,
que esto llevaba tiempo construyéndose, que yo había ignorado todas las señales y que ahora estaba sola en el centro de un salón, oliendo a flores y a comida caliente, con 61 años y los pies hinchados y el corazón hecho pedazos. Cerré los ojos, y en el segundo en que los cerré, algo que había estado dormido dentro de mí durante demasiado tiempo comenzó, muy despacio, a despertar. Hay cosas que uno no cuenta porque no sabe cómo empezar. Hay cosas que uno lleva guardadas tan adentro que se vuelven parte del cuerpo, como los huesos, como la respiración, como ese dolor sordo que uno aprende a cargar en silencio porque no tiene a quién dárselo. Esta es una de esas cosas. Valentina tenía 7 años cuando los médicos me dijeron que sus riñones estaban fallando. No me lo dijeron con esas palabras exactas, claro. Me lo dijeron con términos largos que yo no entendía, con papeles llenos de números y flechas, con una cara de médico que uno aprende a leer antes de que abra la boca. Esa cara que dice que la noticia es mala y que ya no sabe cómo suavizarla más. Yo estaba sentada en una silla de plástico azul en el pasillo del Hospital Público de Medellín, con el bolso sobre las rodillas y los pies que no llegaban bien al piso porque la silla era alta. Y el médico, un hombre joven con gafas redondas y una carpeta café bajo el brazo, me dijo que mi hija necesitaba un trasplante de riñón. Me quedé en silencio. Afuera del pasillo, la vida del hospital seguía. Camillas que pasaban, voces de enfermeras, el llanto de un bebé en algún cuarto cercano. Y yo seguía ahí, quieta, con el bolso sobre las rodillas, tratando de entender cómo era posible que mi niña, que esa mañana había tomado su chocolatito caliente y me había pedido que le hiciera las trenzas antes de salir, estuviera tan enferma por dentro sin que yo me hubiera dado cuenta a tiempo. Me pregunté cuántas señales habría ignorado, cuántas veces habría dicho que era el cansancio, que era el frío, que era cosa de niños. Eso también lo cargo. El médico me explicó el proceso. Me dijo que lo ideal era un donante compatible de la familia. Mi mamá ya había muerto. Mi papá tampoco estaba, no tenía hermanos cercanos. El padre de Valentina, ese hombre que desapareció como desaparece el humo, no contestaba ningún número. Así que cuando el médico terminó de hablar, yo levanté la vista y le pregunté si yo podía ser la donante. Me miró de una manera que no olvidé nunca. Una mirada que mezclaba respeto con algo parecido a la tristeza. Me dijo que primero había que hacer pruebas de compatibilidad, que no era sencillo, que había riesgos para el donante, que debía pensarlo bien. Yo no necesité pensarlo. Las pruebas salieron bien. Era compatible. Y 6 semanas después, en una sala de cirugía del mismo hospital donde Valentina había nacido, los médicos me abrieron el costado izquierdo y sacaron uno de mis riñones para dárselo a mi hija. Recuerdo que antes de entrar a la sala, una enfermera me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, y no era mentira. El miedo verdadero lo había tenido durante las semanas anteriores, en las madrugadas, cuando Valentina dormía y yo me sentaba en el borde de la cama a escuchar su respiración para asegurarme de que seguía ahí. Me quedaba así, a veces 1 hora entera, con el frío del piso subiéndome por los pies descalzos y el corazón haciendo ese ruido suave pero constante que hace cuando uno no puede permitirse el lujo de dejar de estar alerta. Ese es el miedo que nadie ve, el de quedarse despierta en la oscuridad, contando los segundos entre una respiración y la siguiente de su hijo. La recuperación fue dura, más de lo que esperaba. Estuve 3 semanas sin poder doblarme bien, sin poder cargar nada, con una faja médica que me apretaba las costillas y una cicatriz que ardía cada vez que me reía o tosía. Mi vecina Gloria, la misma Gloria de la fiesta de la semana pasada, vino a quedarse conmigo esos días. Me ayudó con Valentina, me trajo sopas, me acompañó a las citas de control. Fue la persona más generosa que conocí en esa época. Y también fue la única que me vio llorar una noche. No de dolor físico, sino de ese otro dolor que no tiene nombre, pero que uno sabe exactamente dónde lo siente. Valentina, con su riñón nuevo, floreció. No hay otra palabra para describirlo. En cuestión de meses, la niña pálida y cansada que se quedaba dormida en el colegio volvió a tener color en las mejillas, energía para correr,
apetito para comerse el almuerzo completo. El médico nos dijo que todo estaba funcionando perfectamente. Y yo, desde ese día, aprendí a vivir con un solo riñón, cuidándome la comida, bebiendo agua, haciendo los controles cada año, llevando una vida normal pero más atenta, más consciente de que el cuerpo tiene sus límites. Nunca le conté a Valentina los detalles completos de lo que había pasado. Cuando era niña le expliqué que había estado muy enferma y que la habían operado para curarla. Le dije que un médico le había dado un riñón muy bueno. No le mentí del todo, pero tampoco le conté todo. Pensé que cuando fuera mayor, cuando tuviera edad para entender, se lo contaría. Siempre lo postergué. Primero porque era muy pequeña, luego porque estaba en el colegio y no quería preocuparla, luego porque ya tenía novio, luego porque se iba a casar, luego porque estaba embarazada. Siempre había una razón para esperar el momento perfecto. El momento perfecto nunca llegó. Y mientras tanto, la vida entre nosotras siguió, con sus momentos buenos y sus momentos que yo elegí no ver. Los años bonitos fueron muchos. No quiero que crean que toda nuestra historia fue dolor, porque sería mentira. Valentina fue una niña cariñosa, de esas que se quedaban dormidas abrazadas al cuello de uno. Cuando tenía 10 años, me dibujó un retrato en una hoja de cuaderno donde salía yo con el pelo largo y un vestido de flores, y abajo escribió con su letra de niña: «Mi mamá es la más linda del mundo». Guardé ese papel en un sobre de Manila que todavía tengo en el cajón de mi mesita de noche. A veces lo abro, no para entristecerme, sino para recordarme que esa niña existió, que ese amor existió, y que algo así no desaparece sin dejar rastro. Cuando llegó al bachillerato, era de las mejores del salón en matemáticas y siempre venía a mostrarme las notas con esa sonrisa suya que le cambiaba toda la cara. Hubo un tiempo, cuando Valentina tenía 16 años, en que quedamos muy unidas. Fue después de que tuve una temporada difícil con el taller. Un mes en que casi no entró trabajo y los gastos no esperaban. Ella se enteró y sin que yo le pidiera nada, empezó a ayudarme los sábados. Barría, ordenaba los rollos de tela, hacía mandados al mercado. No le gustaba mucho coser, eso sí, pero hacía todo lo demás sin quejarse. Esas tardes de sábado, cuando el taller olía a tela nueva y a la fritanga que la vecina vendía en la esquina, fueron algunas de las más felices que recuerdo. Pero también hubo señales. Señales que yo vi y decidí interpretar de otra manera, porque uno siempre encuentra la explicación que le permite seguir creyendo que todo está bien. La primera vez que Valentina me habló con una dureza que me sorprendió, tenía 22 años y yo le había dicho algo sobre el orden de la casa. No recuerdo bien qué fue exactamente, algo sobre unos platos que habían quedado sin lavar. Y ella me respondió con una voz que no era la suya, una voz cortante, sin afecto, que dijo: «Ay, mamá, usted siempre con lo mismo. Uno nunca puede descansar en esta casa». Me quedé callada. Me fui a mi cuarto. Me dije que era el estrés de la universidad, que así son los jóvenes cuando están estudiando, que yo también me ponía de mal humor a veces. Me lo creí. Y al día siguiente le serví el desayuno como si nada, porque eso también lo hace uno. Sigue sirviendo, sigue dando, sigue eligiendo el amor por encima del dolor, aunque a veces uno ya no sepa bien dónde termina uno y empieza el otro. Cuando llegó Rodrigo a su vida, los cambios fueron más graduales, de esos que uno no nota porque pasan de a poquito, como el agua que va desgastando la piedra sin que uno la vea moverse. Rodrigo era de esos hombres que hablan poco, pero que cuando hablan parecen muy seguros de todo. Nunca fue grosero conmigo directamente. Nunca dijo nada que yo pudiera señalar y decir: «Este hombre me faltó el respeto». Pero había algo en su manera de mirarme cuando yo hablaba en la mesa, una manera de inclinar la cabeza ligeramente hacia otro lado, como si lo que yo decía fuera ruido de fondo, que me hacía sentir que me estaba volviendo invisible en mi propia casa. Y Valentina lo aprendió de él. O quizás ya lo traía de algún lugar que yo no supe ver a tiempo. Eso no lo sé todavía. Es la pregunta que me hago en las noches cuando no puedo dormir. ¿Será que yo la hice así? ¿Será que en algún momento, sin querer, le enseñé que el amor no necesita trato? ¿Que los sacrificios son invisibles? ¿Que la persona que lo da todo no merece ni las gracias?
No tengo respuesta para eso. Todavía no. Lo que sí sé es que hace 4 meses pasó algo que debería haberme abierto los ojos de par en par y que yo, otra vez, elegí explicar de otra manera. Fue un jueves en la mañana. Yo había tenido una cita médica de control el día anterior y el médico me había dicho que debía hacer algunos ajustes en la dieta. Nada grave. Solo que con los años, el riñón que me quedaba necesitaba más cuidados. Me recomendó comer menos sal, menos embutidos, tomar más agua. Me lo dijo con esa tranquilidad de quien da una instrucción de rutina, pero para mí no fue de rutina. Para mí fue un recordatorio de que tengo un solo riñón, de que ese cuerpo mío que dio tanto tiene sus límites, de que a mis 61 años tengo que cuidarme de verdad. Salí del consultorio caminando despacio, con el papel en la mano, pensando en Valentina, pensando en si ese sería el momento para contarle. Y decidí, como siempre, que no. Llegué a casa con el papel de las recomendaciones médicas en la mano. Valentina estaba en la cocina con el celular apoyado en la mesita, viendo un video de esos que ella ve. Le conté lo que me había dicho el médico. Le dije que iba a necesitar cambiar algunas cosas en la cocina, que porciones más sencillas serían mejor para mí. No le pedí nada especial. Solo le estaba contando. Ella ni siquiera levantó los ojos del celular. Me dijo, con esa voz plana que últimamente usaba para todo lo que tenía que ver conmigo: «Uy, mamá, haga usted lo suyo, que aquí cada uno come lo que quiere». Me quedé parada en la entrada de la cocina, con el papel en la mano, en la casa que yo había comprado, que yo había pagado, que yo había llenado de vida durante 30 años, escuchando a mi hija decirme que en esa cocina yo hacía lo mío y ella lo suyo. Lo mío. Como si yo fuera una arrendataria que se había colado sin avisar. Doblé el papel del médico, me lo guardé en el bolsillo del delantal y me fui al patio a regar las matas, que era lo que yo hacía cuando necesitaba que el tiempo pasara sin que yo hiciera algo de lo que me fuera a arrepentir. Regué las matas despacio, una por una, sintiendo el agua fría en las manos, mirando cómo la tierra la iba absorbiendo sin hacer ruido. Las plantas no preguntan, no juzgan, solo reciben y crecen. A veces eso es lo único que uno necesita cerca. Pero algo se había movido ese día, algo pequeño pero real. Como cuando una grieta aparece en una pared que parecía sólida. Uno la ve y sabe que no llegó de un día para otro. Sabe que lleva tiempo ahí, creciendo despacio, esperando el momento en que ya no se pueda ignorar más. Ese momento estaba más cerca de lo que yo imaginaba. Hay un momento en la vida de cada persona en que algo se cierra por dentro. No con portazo, no con gritos, con un clic silencioso. Como cuando uno gira la llave en la cerradura y siente ese sonido seco, definitivo, que dice, ya. Esta puerta ya no se abre más desde afuera. Uno lo siente en el pecho antes de entenderlo con la cabeza. Y cuando lo entiende, ya es tarde para fingir que no pasó. Ya es tarde también para pretender que uno no lo esperaba, porque en el fondo, si uno es honesto consigo mismo, siempre supo que ese momento iba a llegar. A mí ese momento me llegó un martes. No fue en la fiesta de Camila, aunque ahí fue donde todo se vio. No fue el jueves de las recomendaciones médicas, aunque ese día ya había algo moviéndose. Fue 3 semanas antes de la fiesta, un martes a las 8:15 de la noche, en la sala de mi propia casa. Rodrigo había llegado más temprano que de costumbre. Lo oí entrar mientras yo terminaba de lavar los pocillos de la cena en la cocina. Escuché que dejaba las llaves en el platito de cerámica que está sobre la repisa de la entrada, el mismo platito que compré en la galería del centro hace más de 15 años, que tiene una grieta pequeña que yo le pegué con cemento de contacto y que sigue ahí, fiel, cumpliendo su oficio. Escuché sus pasos atravesar el corredor hacia la sala, y luego escuché una voz que no era la de Valentina. Era la voz del señor Germán, el vecino de la esquina que vende materiales de construcción. Me limpié las manos en el trapo de cocina y me quedé quieta. No por curiosidad de chismosa, sino porque algo en el tono de esa conversación me puso alerta. Era el tono de los hombres que hablan de negocios, ese tono bajo y específico que tienen cuando creen que nadie más está escuchando.
Un tono que yo reconocí de inmediato, porque en 30 años de taller aprendí a distinguir las voces que negocian con respeto de las que negocian como si la otra persona no existiera. Me acerqué despacio al marco de la puerta que separa la cocina del corredor. No hice ruido. Tenía los pies descalzos sobre el piso frío y el trapo de cocina todavía en la mano. Me quedé ahí, quieta, escuchando, sin que ninguno de los dos supiera que yo estaba a metros de distancia. Rodrigo le estaba diciendo al señor Germán que quería saber cuánto costaría ampliar la parte de arriba, que con el cuarto que estaba sin usar se podía hacer una pieza más, y que si le metían mano a la fachada, el valor del inmueble podría subir considerablemente. Que él ya había hecho las cuentas y que en este barrio los precios habían subido mucho en los últimos años. El señor Germán asentía, tomaba medidas mentales, hablaba de materiales, de tiempos, de costos aproximados, y Rodrigo decía, mi casa, mi propiedad, mi inversión, mi casa. Me tuve que apoyar en la pared del corredor con la palma de la mano, no porque me fuera a caer, sino porque necesitaba sentir algo sólido, algo real, bajo los dedos. Necesitaba que el cuerpo me confirmara que lo que estaba escuchando era verdad y no una confusión mía, no otra de esas veces en que yo interpretaba mal, en que yo exageraba, en que yo veía problemas donde supuestamente no había ninguno. Pero no era una confusión. Era exactamente lo que parecía. Y yo lo sabía. Esa casa la compré yo. Ladrillo a ladrillo, cuota a cuota, durante 23 años. Con la Singer, con los vestidos de novia, con los uniformes del colegio, con las costuras de madrugada. Tengo la escritura en mi nombre. Patricia Morales, cédula de ciudadanía número 4.312.142 de Medellín. Está guardada en un sobre amarillo en la gaveta de abajo del ropero, debajo de las sábanas de repuesto. La he sacado tan pocas veces en los últimos años que a veces tenía que recordarme a mí misma que seguía ahí. Como si la certeza de que algo nos pertenece fuera tan grande que ya no necesitara comprobarse. Y miren lo que pasó con esa certeza mía. Se convirtió en descuido, en confianza mal puesta. Rodrigo nunca había puesto un peso en esa casa, ni para el agua, ni para la luz, ni para los arreglos del techo que hubo que hacer cuando se filtró el invierno pasado. Rodrigo vivía en mi casa como quien vive en un hotel sin cuenta pendiente. Esperé a que el señor Germán se fuera. Esperé 10 minutos más para que se me asentara la voz. Luego entré a la sala. Rodrigo estaba sentado en el sofá con el celular en la mano. Valentina estaba en el sillón de enfrente con los pies subidos, viéndolo a él de reojo. Los dos parecían tranquilos, de esa tranquilidad que da no haber sido descubiertos, aunque ninguno de los dos sabía todavía si yo había escuchado algo. Les dije, con calma, que los había escuchado, que quería saber qué estaban planeando con la casa. Rodrigo levantó la vista del celular con esa pausa suya, esa pausa calculada que siempre usaba antes de hablar, como si le diera lástima tener que explicarle las cosas a alguien que no entiende. Me dijo que no era para tanto, que solo estaba viendo opciones, que la casa estaba desaprovechada, que el cuarto de arriba llevaba años sin uso y que con una pequeña remodelación podían mejorar el espacio para cuando los niños crecieran. Le dije que la casa era mía, que cualquier decisión sobre ella me correspondía a mí. Rodrigo sonrió. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de las que duelen más que un insulto, porque llevan adentro todo el desprecio que una persona es capaz de sentir sin mostrarlo del todo. Esa sonrisa la conocía. La había visto otras veces, en otros contextos, siempre que yo decía algo que él consideraba fuera de lugar. Me dijo, «Doña Patricia, no se altere. Usted ya tiene una edad. Alguien tiene que pensar en estas cosas. Alguien tiene que pensar en estas cosas». Me quedé mirándolo. Miré esa cara tranquila, esa seguridad que no había ganado con nada propio, sino que había tomado prestada de lo que yo construí. Y sentí algo muy claro. Que ese hombre nunca había tenido miedo de mí, que desde el primer día que puso un pie en mi casa, me había calculado y había decidido que yo no era una amenaza, que era solo un obstáculo de tiempo. Y luego miré a Valentina, buscando en su cara algo, cualquier cosa,
Una incomodidad, un gesto de duda, una señal de que ella también sentía que ese comentario había ido demasiado lejos. Valentina estaba mirando el piso. No me defendió. No dijo nada. Solo se acomodó en el sillón y bajó los pies al suelo con ese movimiento lento de quien quiere que la conversación termine. Y yo la conocía suficientemente bien para saber que ese movimiento no era duda. Era decisión. Ya había elegido. Yo asentí despacio. Dije buenas noches. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta sin portazo, porque no iba a darle a ese hombre el placer de verme perder la compostura. Me senté en el borde de la cama. Encendí la veladora pequeña que tengo en la mesita de noche, esa que compré en una misión que fue hace años al barrio y que todavía huele a cera de iglesia cuando la prendo. Me quedé mirando la llama un momento. Las velas no te miran de vuelta. No necesitan que uno esté bien para seguir ardiendo. Me gustaba eso. Y adentro de mí empezó a formarse algo que no era tristeza. La tristeza la conocía de toda la vida. Esto era diferente. Era frío, era quieto, era claro. Era como cuando uno lleva mucho tiempo mirando un problema de lejos y de repente lo ve de cerca y entiende exactamente lo que es. No con rabia, con esa clase de claridad que uno siente cuando ya no hay más espacio para engañarse. Entendí que Rodrigo llevaba tiempo mirando esta casa no como el hogar de su suegra, sino como un activo que iba a pasar a sus manos tarde o temprano. Entendí que Valentina lo sabía o lo intuía y había decidido no decirme nada. Y entendí, sobre todo, que yo había estado tan ocupada siendo la madre que nunca molesta, la abuela disponible, la señora que cocina y barre y no protesta, que había dejado de ser la dueña de mi propia vida. Me acosté sin apagar la veladora. A las 2:43 de la madrugada seguía despierta. No lloraba. Estaba pensando. Pensaba en la escritura en el sobre amarillo. Pensaba en que yo tenía 61 años y un solo riñón, y que si algo me pasaba, si un día yo no podía defenderme, esta casa que construí con mis manos se la iban a tragar sin que nadie dijera nada. Pensaba en que Rodrigo había dicho, alguien tiene que pensar en estas cosas, con la seguridad de quien ya tiene un plan. Y pensé en cuánto tiempo llevaba ese plan formándose mientras yo cocinaba, mientras barría, mientras regaba las matas creyendo que todo estaba bien. Pensé en todas las noches en que yo había apagado la luz temprano para ahorrar electricidad, y él había dejado el televisor de la sala encendido hasta la medianoche. En todos los fines de semana en que yo había cocinado para 4, y él no había llevado ni un paquete de arroz. En cómo uno puede vivir dentro de una injusticia tanto tiempo que deja de verla, porque cuando algo es constante se vuelve paisaje. Y pensé en el médico que me había revisado el mes anterior, en su cara tranquila diciéndome que todo estaba bien, que el riñón que me quedaba funcionaba perfectamente, que si me cuidaba podía vivir muchos años más sin complicaciones. Un riñón que le había dado a mi hija, un cuerpo que había dado todo lo que tenía, una mujer que seguía de pie. Esa madrugada decidí que no iba a esperar a que alguien más tomara decisiones por mí, que si había alguien que tenía que pensar en estas cosas, esa persona era yo, y que ya era hora de empezar. Al día siguiente, miércoles, esperé a que Rodrigo saliera al trabajo y a que Valentina se fuera con los niños al colegio. Me quedé sola en la casa. El silencio de esa mañana era distinto al silencio de siempre. No era vacío, era espacio. Fui al ropero. Saqué el sobre amarillo de debajo de las sábanas. Lo abrí con cuidado, como si fuera un documento antiguo y frágil, aunque la escritura estaba perfectamente conservada. La leí entera, de principio a fin, aunque me la sabía de memoria. La toqué con las puntas de los dedos, como para recordarle a esas manos viejas y artríticas que todavía había algo en este mundo que les pertenecía completamente. Luego guardé la escritura dentro de mi cartera grande de cuero, la que uso cuando salgo a citas importantes. La puse al fondo, debajo del monedero y del estuche de los lentes. Después fui al teléfono fijo de la sala y marqué el número de Gloria. Gloria me contestó al segundo repique con esa voz suya de siempre, un poco ronca por la mañana, pero cálida.
La voz de alguien que ha estado ahí en los momentos difíciles sin que uno tenga que pedírselo. Le dije que necesitaba pedirle un favor, que si podía acompañarme a una vuelta ese mismo día, que no era urgente pero que prefería no ir sola. Me preguntó que a dónde. Le dije que al centro, que necesitaba hablar con alguien que me explicara unas cosas sobre propiedades y escrituras, que quería entender bien cuáles eran mis derechos. Gloria hizo una pausa corta. No me preguntó más, solo dijo: «Patri, en media hora estoy en su puerta». Colgué el teléfono, me fui al espejo del baño, me miré la cara. Los años, los surcos alrededor de los ojos, el pelo que ya tenía más gris que negro. Me miré como hacía mucho tiempo no me miraba, sin prisa, sin juzgarme, sin pedirme disculpas por lo que veía. Vi a una mujer que había llegado sola a Medellín con 19 años y una maleta cosida a mano, que había levantado un taller, una hija y una casa sin que nadie le pusiera el piso debajo de los pies. Esa mujer seguía ahí. Solo había estado callada demasiado tiempo. Pensé en esa cicatriz que nadie veía, debajo de las últimas costillas del lado izquierdo. Pensé en que yo había entrado a una sala de cirugía con 34 años para salvar la vida de mi hija, que había dormido sola las noches de recuperación con una faja apretada y el cuerpo partido al medio, que me había levantado y había seguido cosiendo, siguiendo adelante, sin pedirle a nadie un aplauso, ni una medalla, ni siquiera un gracias. Una mujer que hizo eso no era alguien de quien alguien pudiera decir no merece el respeto de nadie, y tener razón. Nadie. Me lavé la cara con agua fría. Me puse el suéter beige que tenía colgado en la percha detrás de la puerta. Guardé la cartera con la escritura adentro bajo el brazo. Y esperé a Gloria sentada en la silla de la entrada, con la espalda recta, como me enseñó mi abuela Inés, que debía sentarse una mujer que sabe quién es. Gloria llegó a mi puerta a las 9:20 de la mañana con una bolsa de pan recién comprado y esa manera suya de entrar a las casas como si llegara a apagar un incendio. Rápido, sin ceremonias, con los ojos atentos a todo. No saludó con beso. Me miró la cara un segundo, evaluó lo que vio y dijo: «Ya, vámonos». Así es Gloria. No necesita explicaciones para saber que algo serio está pasando. Lleva tantos años siendo mi vecina que a veces creo que nos conocemos mejor de lo que nos conocemos a nosotras mismas. Hay personas que uno elige en la vida. Gloria fue de esas. No le expliqué mucho en el camino. Solo le dije que quería hablar con alguien que entendiera de escrituras, de propiedades, de derechos de dueño. Gloria me miró de reojo en el bus, pero no preguntó. Eso es lo que más le agradezco de ella. Sabe cuándo el silencio es mejor compañía que las palabras. Íbamos las dos sentadas, con las carteras sobre las piernas, mirando por la ventana cómo el barrio iba quedando atrás y la ciudad se abría hacia el centro, y yo pensaba que hacía mucho tiempo que no salía a hacer algo solo para mí, solo para defenderme, solo porque yo lo había decidido. Bajamos cerca al centro, por la calle donde están las notarías y los bufetes de abogados pequeños que atienden a gente como nosotras, gente de barrio con problemas reales y plata justa. Entramos a una oficina que tenía un letrero verde en la puerta, y adentro olía a papel viejo y a café de olla. Nos atendió una mujer de unos 45 años, lentes gruesos, pelo corto, que hablaba despacio y miraba a los ojos cuando explicaba. Me dio confianza de inmediato. Hay personas así, que con solo sentarse frente a uno transmiten que están ahí de verdad, que no tienen afán, que le importa lo que uno vino a decir. Le conté lo que necesitaba saber. Le dije que tenía una casa a mi nombre, que ahí vivía con mi hija y el esposo de ella, y que quería entender qué podía hacer si yo, como propietaria, decidía que quería arrendar la casa a otras personas. Lo dije con calma, con las manos quietas encima del bolso, sin temblarme la voz. No sé si ella lo notó, pero yo sí lo noté. Era la primera vez en mucho tiempo que yo entraba a un lugar a pedir algo para mí sin disculparme de antemano por pedirlo. La abogada me explicó con calma. Me dijo que como dueña única del inmueble, yo tenía todo el derecho de disponer de la propiedad como lo considerara. Que si los ocupantes actuales no tenían contrato de arrendamiento firmado, que era mi caso,
porque nunca habíamos firmado nada, porque yo lo había considerado innecesario dentro de mi propia familia. La situación era delicada, pero manejable, que tendría que notificarles con anticipación, que había un proceso que debía seguirse con cuidado para evitar problemas legales, que todo era posible, pero que había que hacerlo bien. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que dependía de cómo reaccionaran ellos, que si lo manejaba con cabeza fría y los papeles en orden, podía estar resuelta en semanas. Cabeza fría. Eso sí lo tenía. Salí de esa oficina con 3 hojas de papel donde la abogada me había anotado los pasos, los documentos que necesitaba reunir y su número de teléfono para la consulta siguiente. Doblé esas hojas con cuidado y las guardé en el bolso, al lado de la escritura. Sentí el peso de los 2 papeles juntos y pensé que pocas veces en la vida uno lleva consigo, en el mismo bolso, tanto de lo que realmente le pertenece. Gloria me esperaba en la silla de afuera. Cuando me vio salir, se puso de pie y me miró la cara buscando señales. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó si había encontrado lo que buscaba. Le dije que sí. Le dije, vamos a tomarnos un tinto. Nos sentamos en una cafetería pequeña a media cuadra. Pedimos 2 tintos y 2 pan de quesos. Y ahí sí le conté todo. Todo lo de Rodrigo y las conversaciones con el señor Germán. Todo lo del martes en la noche y la sonrisa de él diciendo que alguien tenía que pensar en estas cosas. Todo lo que yo había cargado callada durante meses mientras barría y cocinaba y me iba a dormir tarde en mi propia casa sintiéndome arrendataria. Gloria me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso la taza sobre el platillo con cuidado y me dijo: «Patri, lo que me está contando no me sorprende. Lo he visto desde hace tiempo. Solo esperaba que usted lo viera también». No me dijo más. No necesitaba más. Pero sí me apretó la mano encima de la mesa, una sola vez, fuerte, sin decir nada. Y eso valió más que cualquier discurso. Hay gestos que no necesitan traducción. Las manos de Gloria sobre las mías eran una de esas cosas que uno siente en el pecho antes de procesarlas con la cabeza. Durante los días siguientes empecé a moverme en silencio. Eso era lo más importante, el silencio. Nada de escenas, nada de advertencias, nada de conversaciones acaloradas que le dieran tiempo a Rodrigo de prepararse. Yo había vivido 61 años aprendiendo que las personas que gritan avisan y que las personas que callan actúan. El primer paso fue reunir los documentos. La escritura ya la tenía en la cartera. Busqué también el recibo del impuesto predial del último año, que estaba a mi nombre. Saqué las facturas del agua y la luz de los últimos meses, que yo seguía pagando porque ese acuerdo nunca había cambiado. Metí todo en un folder beige que compré en la papelería de la esquina. Lo guardé debajo de mi ropa en el cajón de arriba del ropero. No por miedo exactamente, sino porque hay cosas que uno aprende a proteger cuando ya sabe que tiene enemigos en casa. El segundo paso fue llamar a una inmobiliaria. No una grande, de esas que tienen oficinas con vidrio y empleados de corbata. Una pequeña, del barrio vecino, que me había recomendado la hija de la señora Cecilia, que arrendó su apartamento el año pasado sin problema. Me atendió un muchacho joven, serio, que vino a ver la casa una tarde que Valentina y Rodrigo estaban fuera. Midió, tomó fotos, me habló de precios del sector. Me dijo que con las condiciones de la casa, bien mantenida, en ese barrio que había subido de valor en los últimos años, podía pedir un arriendo mensual de 1.100.000 pesos sin problema. Me lo dijo con naturalidad, como si fuera un número cualquiera. Para mí no era cualquier número. Era la prueba de que yo había construido algo real, algo que valía, con esas manos que algunos ya habían decidido ignorar. Firmé la autorización para que empezara a gestionar los interesados. Firmé con mi letra de siempre, la misma con la que había firmado la escritura 23 años atrás. Y sentí que entre esas 2 firmas había una vida entera que yo había vivido sin pedirle permiso a nadie, y que no iba a empezar a pedírselo ahora. El tercer paso fue el más difícil y el más íntimo. Fui al cuarto donde tenía la máquina Singer, la que ya casi no usaba, y saqué de adentro del cajón inferior una caja de cartón pequeña donde guardo cosas que nadie más toca. Fotos viejas,
cartas, el papel de cuaderno con el dibujo que Valentina me hizo a los 10 años y los documentos médicos de cuando nos operaron a las 2. Los de ella y los míos. Los revisé uno por uno. La historia clínica con el diagnóstico de Valentina. Los resultados de las pruebas de compatibilidad. El consentimiento informado que yo firmé antes de entrar a cirugía. La ficha quirúrgica que detallaba el procedimiento. El informe de seguimiento postoperatorio que decía, en términos médicos, que el trasplante había sido exitoso y que el órgano donado por la señora Patricia Morales, 34 años en esa época, había prendido sin complicaciones en la receptora. Los leí despacio, uno por uno, con mis lentes puestos y la luz de la ventana cayendo sobre las páginas. No lloraba, solo leía. Como quien repasa la historia de una guerra que ya terminó y necesita recordar que la sobrevivió. Cuando llegué al último papel, lo sostuve un momento en las manos antes de guardarlo. Pensé en la mujer que había firmado esos documentos 27 años atrás. 34 años, sola en un pasillo, sin dudarlo. Pensé que esa mujer y yo éramos la misma, que nunca habíamos dejado de serlo. Los metí en una bolsa plástica transparente, sellada, y los guardé en el fondo de la maleta grande que tenía debajo de mi cama, junto con mi cédula, mi libreta de ahorros y la tarjeta de la abogada. El cuarto paso fue hablar con la señora Amparo, una prima mía que vive en el barrio Laureles, al otro lado de la ciudad, que había quedado viuda hace 2 años y que vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones. La llamé un sábado. Le dije que necesitaba pedirle un favor grande. Le pregunté si llegara a necesitarlo, podría quedarme con ella una temporada mientras acomodaba unas cosas. La señora Amparo no me preguntó por qué. Me dijo: Patricia, esta es su casa cuando la necesite. Y la manera en que lo dijo, sin vacilación, sin preámbulo, como quien dice algo que lleva tiempo pensado, me hizo entender que ella también había estado viendo desde lejos lo que pasaba y que también había estado esperando. Así durante 12 días, tranquila, puntual, sin alzar la voz. Fue Rodrigo quien se dio cuenta primero. Creo que fue porque yo había cambiado de actitud sin explicación y eso lo puso nervioso. Ya no intentaba conversar con él en la cena. Ya no le preguntaba si quería más agua, si le faltaba sal a la sopa, si necesitaba algo del mercado. Lo servía y me sentaba en mi lugar sin más. Lo miraba como se mira a un mueble. Lo ves, sabes que está ahí, pero no te genera ningún sentimiento particular. Y cuando una persona que siempre te ha dado atención de repente deja de dártela, sin pelea, sin explicación, con una calma que no entiende, eso descoloca más que cualquier grito. Un hombre acostumbrado a que lo traten con consideración, nota cuando esa consideración desaparece. Y cuando lo nota, empieza a buscar la razón. La encontró un martes en la mañana, cuando el muchacho de la inmobiliaria llamó al teléfono fijo de la casa para confirmar una visita con un posible arrendatario. Rodrigo contestó. El muchacho le explicó que llamaba de parte de la inmobiliaria para confirmar la cita que tenía con la señora Patricia Morales, propietaria del inmueble. Rodrigo colgó. Yo estaba en el patio regando las matas cuando escuché sus pasos en el corredor. Eran distintos a los de siempre. Eran pasos de alguien que viene a buscar a alguien. Reconocí esos pasos antes de que apareciera en la puerta. El ritmo acelerado, el peso un poco más cargado de lo habitual, esa manera de pisar que tienen los hombres cuando van hacia algún lugar con una decisión ya tomada. Me quedé regando. No apuré. No me preparé ningún discurso. Solo seguí con lo que estaba haciendo, que era exactamente lo que siempre había hecho en esa casa: cuidar lo mío. Apareció en la puerta del patio. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que yo no le había visto nunca. No era la calma calculada de siempre. Era otra cosa. Era el principio del miedo disfrazado de rabia. Lo conozco bien ese disfraz. Lo he visto en hombres que de repente entienden que no tienen el control que creían tener. Me preguntó qué era eso de una inmobiliaria. ¿Qué había estado haciendo yo a sus espaldas? Si yo entendía lo que significaba meter a desconocidos en esa casa donde vivían sus hijos. Seguí regando la mata de helechos. No lo miré de inmediato. Terminé de regar,
cerré la llave del agua, limpié las manos en el delantal y recién entonces levanté la vista hacia él. Le dije con voz tranquila que la casa era mía, que había decidido arrendarla, que tendría que buscar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos. 4 segundos que se sintieron como 4 horas. Rodrigo se rió. No de alegría. Con ese tipo de risa que usa la gente cuando no sabe cómo procesar lo que acaba de escuchar y necesita un segundo para reorganizarse. Me dijo que yo no podía hacer eso. Que ellos vivían ahí. Que Valentina era mi hija. Que los niños tenían su cuarto, su colegio, sus cosas. Que yo no podía simplemente decidir sacarlos como si fueran unos extraños. Le dije que yo no los estaba sacando como extraños. Los estaba notificando como propietaria, que había un proceso legal y que lo íbamos a respetar. Rodrigo dio un paso hacia adentro del patio. No era amenazante en el sentido físico, pero era intimidatorio, de esos hombres que usan el espacio para presionar. Lo vi calcular la distancia entre nosotros dos, y me di cuenta de que esperaba que yo retrocediera, que así siempre había funcionado. Él avanzaba, yo retrocedía. Esa vez no retiré ni un pie. Me quedé exactamente donde estaba, con el delantal mojado y los pies bien plantados en el suelo del patio, en el mismo patio que yo había barrido miles de veces, donde yo había sembrado cada mata que estaba creciendo detrás de mí. Me dijo, «Usted está muy equivocada si cree que esto se va a quedar así». Le dije, «Puede llamar a un abogado si lo considera necesario». Yo ya lo hice. En ese momento apareció Valentina en la puerta detrás de Rodrigo. Llevaba al niño pequeño en la cadera y la cara desencajada de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba. Me miró con unos ojos que yo no supe leer en ese instante. ¿Eran de rabia, de miedo, de vergüenza, de todo eso junto? Me dijo con la voz quebrada, «Mamá, ¿qué está haciendo?» La miré. Miré a mi hija, que cargaba a su hijo en la cadera con los brazos que habían crecido gracias a un órgano que yo le había dado. La miré sin rabia y sin lágrimas, porque las dos cosas ya las había gastado en las madrugadas sola y ahora no me quedaba más que la claridad. Le dije, «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, mija. Estoy cuidando lo mío». Valentina abrió la boca para decir algo. Rodrigo la tomó del brazo y se la llevó adentro de la casa antes de que pudiera hablar. Y yo me pregunté, en ese segundo, si lo que Valentina iba a decir era una defensa de él o una disculpa para mí. No lo sabré nunca. Pero me quedé con esa pregunta, porque en ella había todavía una hebra de esperanza que yo no estaba lista para cortar del todo. Me quedé sola en el patio con las matas mojadas y el cielo de Medellín encima, ese cielo que a media mañana tiene ese azul particular que solo tiene esta ciudad, claro y profundo al mismo tiempo. Un cielo que yo había mirado toda la vida desde ese patio y que seguía siendo el mismo, sin importar lo que pasara debajo de él. Respiré. Un solo riñón, 61 años, los nudillos artríticos, los pies que me dolían desde la mañana, y más en pie que nunca. Una semana después fue la fiesta de 15 años de Camila. Ya saben lo que pasó ahí. Lo conté al principio y no voy a repetirlo, porque algunas cosas no necesitan contarse 2 veces para seguir doliendo. Solo quiero decir esto. Llegué con el vestido azul marino y los zapatos negros de charol, con los pies hinchados y las manos que olían a cilantro porque había prometido que iba. Porque esa fiesta era de Camila, que no tenía nada que ver con nada de esto, y yo no iba a fallarle a Gloria después de todo lo que ella me había dado. Llegué y aguanté, y cuando Valentina levantó el brazo y dijo lo que dijo, yo no me derrumbé, no delante de 40 personas. Volví a casa en silencio. Me serví un vaso de agua, apagué la luz antes que todos, y al día siguiente empecé a empacar. Me fui un jueves. No me fui de noche, como quien huye. Me fui a las 9 de la mañana, con el sol de Medellín entrando por las ventanas del corredor, con la maleta grande que había empacado con calma durante 3 días, doblando cada prenda con el mismo cuidado con que uno dobla las cosas que sabe que va a necesitar. 2 mudas de ropa por día, una semana completa. Los documentos en la bolsa plástica sellada, la cartilla de la abogada, el sobre con las fotos más importantes,
el papel de cuaderno donde Valentina me había dibujado a los 10 años con el pelo largo y el vestido de flores. Empaqué todo con calma, sin apuro, casi con la concentración de quien prepara un viaje largo que lleva tiempo aplazando y finalmente decidió hacer. Llamé un taxi desde el teléfono fijo. Esperé en la sala sentada con la maleta a mis pies. La casa estaba callada porque Valentina había salido con los niños y Rodrigo estaba en el trabajo. No lo planifiqué así a propósito, pero tampoco lo cambié cuando me di cuenta. Algunas cosas se acomodan solas cuando uno por fin toma una decisión de verdad. Cuando llegó el taxi, agarré la maleta con las 2 manos, salí al andén, miré la fachada de la casa un momento. Las rejas que yo misma había mandado a pintar de negro el año anterior porque el morado se había desteñido con los años. Las matas en el corredor, la begonia rosada que había sembrado hace más de una década y que florecía cada año sin que yo le pidiera permiso. El platito de cerámica con la grieta pegada sobre la repisa adentro. Las marcas de los zapatos de los niños en el piso del corredor que yo nunca había querido borrar del todo porque me gustaba saber que ahí habían crecido. Miré todo eso con calma, sin prisa, grabándomelo, no con tristeza sino con gratitud, porque ese lugar había sido real y mío y había valido cada sacrificio, aunque ahora yo valiera más que él. Me detuve un segundo más de lo que pensaba, no porque tuviera dudas, sino porque uno le debe respeto a los lugares que le costaron la vida entera. Entré al taxi, le di la dirección de Laureles al conductor y no volví a mirar por la ventana trasera. La señora Amparo me estaba esperando con el apartamento ordenado y un sancocho en la olla, que es la manera que tienen las mujeres de nuestra generación de decir bienvenida sin necesitar palabras largas. Me dio el cuarto con ventana al parque, que tenía una cama con colchón nuevo y una persiana de madera que dejaba entrar la luz de la mañana en rayas doradas. Me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Me dijo que no tenía que explicar nada. Y lo más importante, no puso esa cara de lástima que la gente pone cuando cree que uno está destruido. Me trató como lo que era, una mujer que había tomado una decisión. Me acosté esa noche y dormí 6 horas seguidas sin despertarme una sola vez. No recordaba cuándo había sido la última vez que eso me había pasado. Y eso, que parece poco, para mí fue todo. El cuerpo sabe antes que la mente cuando finalmente está en un lugar seguro. Y el mío, esa noche, supo. Laureles era diferente a mi barrio. Las calles eran más amplias, con árboles grandes que hacían sombra en las aceras, y había una calma particular en las mañanas que me recordaba a los domingos de cuando era joven, esa quietud que una vez creía que era aburrimiento y con los años entiende que es paz. Desde la ventana del cuarto de Amparo podía ver un parque pequeño donde las mañanas había personas mayores caminando despacio, algunos con bastón, otros solos, todos con ese paso pausado de quien sabe que el tiempo es suyo y no tiene que correr para nadie. Los observaba mientras tomaba el tinto de la mañana y pensaba que era la primera vez en décadas que yo también tenía ese tiempo para mí, que nadie me esperaba en la cocina, que nadie necesitaba que yo terminara rápido para que empezara otra cosa. Me gustó ese parque desde el primer día. Al 4.º día de que me fui, Valentina me llamó al celular. Dejé que timbrara 2 veces, respiré y contesté. Me dijo, con una voz que mezclaba confusión y algo parecido al pánico, que dónde estaba yo, que los niños preguntaban por mí, que Rodrigo había hablado con la inmobiliaria y que había un contrato firmado para arrendar la casa en menos de 3 semanas. ¿Que dónde iban a vivir ellos? ¿Que cómo podía yo hacer algo así? Había en su voz una urgencia que yo reconocí. Era la voz de alguien que siempre había contado con que yo estuviera ahí para absorber las consecuencias de todo, y que de repente entendía que ese colchón ya no existía. Le dije que estaba bien, que tenía 3 semanas para organizar su mudanza, que si necesitaba ayuda con los datos de la inmobiliaria, me avisara. Hubo un silencio largo en el teléfono. Valentina me dijo, «Mamá, usted no puede hacer esto». Le dije, «Mija, ya lo hice». Colgué. Me quedé con el celular en la mano, sentada en la silla de la cocina de Amparo, mirando el azulejo blanco de la pared. Esperé que llegara el arrepentimiento,
esa ola que uno espera que venga cuando hace algo que dolió. No llegó. Lo que llegó fue otra cosa más sencilla y más profunda. La sensación de haber actuado desde adentro, desde el lugar donde una guarda lo que de verdad siente, no desde el miedo ni desde la costumbre. Me quedé sentada un rato más, sin moverme, dejando que esa sensación se asentara bien, como quien espera que el café repose antes de tomarlo para que tenga todo su sabor. Las siguientes semanas fueron un proceso que yo no esperaba que fuera tan difícil para ellos y tan silencioso para mí. Rodrigo perdió la calma que siempre había cuidado tanto. Llamó a la abogada directamente, que me informó del contacto y me explicó que no tenía ningún argumento legal que pudiera detener el proceso. Llamó a un familiar mío, un primo lejano que vive en Itagüí, para preguntarle si yo estaba bien de la cabeza, si alguien de la familia podía hablar conmigo. El primo me llamó con cierta incomodidad y yo le expliqué con paciencia lo que había pasado. El primo no volvió a llamar a Rodrigo. Eso lo supe después, cuando el primo me llamó por segunda vez, ya sin incomodidad, y me dijo simplemente: «Usted hizo bien, Patricia». Valentina y Rodrigo tuvieron que alquilar un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más lejos, más pequeño, más caro de lo que esperaban porque se habían acostumbrado a no pagar arriendo durante años. Supe por Gloria que Rodrigo había tenido que ajustar sus gastos de manera importante, que el apartamento les quedaba justo y que la empresa donde trabajaba había hecho recortes ese trimestre y su cargo había bajado de nivel. Yo no sentí alegría por eso, no era lo que buscaba, pero tampoco lo negué. Había una justicia en ello que no necesitaba de mis comentarios. Los arrendatarios nuevos llegaron un martes de mañana. Los vi entrar desde la acera, porque había pasado por el barrio ese día para visitar a Gloria. Era una familia joven, un matrimonio de unos 30 años con una niña pequeña que cargaba una muñeca bajo el brazo. El hombre traía cajas. La mujer miraba la fachada con esa expresión que uno tiene cuando empieza un capítulo nuevo y todavía no sabe bien qué esperar. Me quedé mirándolos un momento desde la acera de enfrente. Vi cómo la niña tocó las rejas negras con los dedos, despacio, como explorando algo nuevo. Vi cómo la mujer abrió la puerta con llave y entró primero, y cómo el hombre la siguió cargando una caja grande con cuidado para no golpear el marco. Me pregunté si esa mujer sabía lo que costaba una casa así, no en pesos, en años, en noches de costura, en almuerzo frío parado frente al fogón. Pensé que no importaba, que bastaba con que la cuidaran, y que esa familia, con su niña y su muñeca y sus cajas, parecía capaz de hacerlo. Gloria me tomó del brazo y me dijo bajito: «¿Siente algo?». Le dije la verdad. Sentía que la casa seguía siendo mía, que estaba en buenas manos, y que yo también estaba en buenas manos, las mías. Los meses en Laureles me enseñaron cosas que no sabía que me faltaban aprender. Aprendí a desayunar sentada, sin prisa, con la ventana abierta. Aprendí a gastar dinero en mí sin que eso me generara culpa. Me compré un par de zapatos cómodos de cuero marrón que me habían llamado la atención en una vitrina desde hacía tiempo, y unos lentes nuevos con una montura que la señorita de la óptica dijo que me favorecía. Me los puse frente al espejo de la tienda y me miré un momento. La señorita me sonrió y me dijo que me veía muy bien. Y lo raro fue que esta vez, en lugar de decirle que no exagerara o que para qué si ya estaba vieja, le dije: «Gracias, sin más, solo gracias». Aprendí a caminar por el parque a las 7 de la mañana sin tener que llegar antes a cocinar el desayuno de nadie. Aprendí a sentarme a ver llover sin levantarme a hacer nada mientras llovía. Amparo y yo nos volvimos compañía real, no de conveniencia. Compartíamos el mercado, cocinábamos juntas los viernes, veíamos telenovelas antiguas que a las 2 nos sabíamos de memoria, pero que seguíamos viendo con el mismo gusto. Algunas noches nos quedábamos hablando hasta tarde de cosas que las mujeres de nuestra edad hablamos cuando no hay nadie más que nos juzgue. Del cuerpo que cambia, de los hijos que decepcionan, de los años que se van más rápido de lo que uno quisiera, de lo que todavía queremos hacer con el tiempo que nos queda, de los maridos que se fueron o que se quedaron, pero tampoco estuvieron, de los sueños que uno pospuso tanto que a veces ya no sabe si siguen siendo sueños o si se volvieron solo memoria.
Fue en una de esas noches cuando Amparo me preguntó si Valentina sabía lo del riñón. Me quedé callada un momento. Le dije que no, que nunca se lo había contado completo. Amparo me miró con esa calma que tienen las personas que ya pasaron por mucho y no necesitan dramatizar nada. Me dijo, algún día va a saberlo, Patri, y cuando sepa va a tener que decidir con qué se queda, con la rabia o con la verdad. No le respondí esa noche, pero me quedé pensando en eso durante días. Pensaba en ello mientras caminaba en el parque, mientras tomaba el tinto, mientras cosía a mano alguna cosita pequeña que me pedía Amparo, porque las manos todavía sabían hacer eso, aunque los ojos ya no dieran para la máquina. Me preguntaba cómo reaccionaría Valentina, si lloraría, si pediría perdón, si ese perdón, viniendo de ella, sería suficiente para mí. Y también me preguntaba, con más honestidad de la que me era cómoda, si yo alguna vez le había dado la oportunidad real de conocer esa historia, o si al guardarla tanto tiempo la había convertido sin querer en una acusación silenciosa que ni ella misma sabía que estaba cargando. 4 meses después de mi mudanza, recibí un sobre en el apartamento de Amparo. No traía remitente escrito a mano, pero reconocí la letra de Valentina en la dirección. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. No era una carta larga, era una hoja de hospital, una fotocopia de mi historia clínica que ella había pedido, según me enteré después, a través del seguro médico cuando intentó actualizar sus propios datos de trasplante para un examen de rutina. La fotocopia mostraba, en blanco y negro, el nombre de la donante del riñón que Valentina cargaba en el cuerpo desde los 7 años. Patricia Morales. Cédula de ciudadanía número 4, 1.312.142 de Medellín. Debajo de la fotocopia, escrito a mano con la letra apretada que Valentina siempre tuvo cuando está nerviosa, había una sola línea. Decía, «Mamá, necesito verla». La doblé con cuidado. La guardé en el sobre. La puse encima de la mesita de noche, al lado de la veladora de cera de iglesia. Me quedé mirando el sobre un momento, sin abrirlo de nuevo. No necesitaba releerla. Esas 5 palabras ya se habían quedado grabadas en algún lugar adentro donde se graban las cosas que cambian algo. Esa noche la encendí. Me quedé mirando la llama un rato largo, como lo había hecho en la noche del martes, cuando todo empezó a moverse, y pensé que había un momento para cada cosa, que este momento era mío, completamente mío, y que yo iba a decidir cuándo y cómo responder. No Rodrigo, no el miedo, no el hábito de toda la vida de poner a los demás primero. Yo. Y pensé también en Valentina, en la niña de 10 años que me dibujó con vestido de flores, en la muchacha de 16 que barría el taller los sábados sin quejarse, en la mujer que me señaló con el dedo frente a 40 personas, en la persona que ahora me escribía 5 palabras a mano en una hoja de hospital. Todos esos eran la misma persona, y esa persona era mi hija. Eso tampoco había cambiado, aunque yo hubiera aprendido, por fin, a separarla de mi propia supervivencia. Al día siguiente, a las 7:20 de la mañana, me puse los zapatos cómodos de cuero marrón, agarré el bolso y bajé al parque a caminar. El sol de Medellín entraba entre los árboles en franjas largas y tibias. Una señora mayor que yo pasó con un perro pequeño y me saludó con una sonrisa sin que nos conociéramos de nada. El olor a tinto de la cafetería de la esquina llegaba hasta la acera. Me senté en uno de los bancos del parque con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, como me había enseñado mi abuela Inés. Y por primera vez en muchos años no estaba esperando que nadie me dijera que podía descansar. Ya lo sabía sola. Han pasado 9 meses desde aquella mañana en que cerré la puerta del taxi y no miré hacia atrás. 9 meses en que aprendí que la vida tiene una manera particular de reacomodarse cuando uno deja de forzar las piezas para que encajen. Como cuando uno suelta un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado y siente, casi con sorpresa, que los dedos vuelven a moverse libres. 9 meses que no fueron fáciles en todo momento, pero que fueron completamente míos. Y esa diferencia, después de tantos años, lo cambia todo. Valentina y yo nos vimos por primera vez un domingo de octubre,
3 semanas después de que yo recibí su sobre con la fotocopia del documento médico. No nos citamos en la casa de nadie. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro, de esas que tienen mesas de madera y huelen a canela y a pan de bono recién horneado, donde uno puede hablar sin que nadie lo esté mirando demasiado. Llegué 10 minutos antes y pedí 2 tintos. Me senté de cara a la puerta, con el bolso sobre las rodillas, igual que aquella tarde en el hospital 30 años atrás, cuando un médico joven con gafas redondas me explicó lo que iba a pasar con mi hija, como si la vida tuviera una memoria circular y me estuviera recordando de dónde venía todo. Pensé, mientras esperaba, que si aquella tarde en el hospital tuve la fuerza de decir que sí sin necesitar pensarlo, esta tarde también podría tener la fuerza de decir lo que necesitaba decir. Valentina entró sola, sin los niños, sin Rodrigo. Se la veía distinta, no sé bien cómo explicarlo. Más pequeña, quizás. No en tamaño, sino en esa manera que tiene la gente de encogerse un poco cuando carga algo que le pesa mucho y no sabe cómo depositarlo. Se sentó frente a mí. No me abrazó. Yo tampoco la abracé. Eso vendría después, si venía, cuando las palabras hubieran hecho su trabajo. Me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, lo supe». Le dije que sí, que ya sabía que lo sabía. Me dijo: «¿Por qué nunca me lo dijo?». Le expliqué lo mismo que me había explicado a mí misma durante 30 años, que siempre esperé el momento adecuado, que siempre había una razón para postergarlo, que quizás, en el fondo, no quería que ella cargara con eso, que lo que yo hice no lo hice para que me lo devolviera, ni para tenerlo como deuda sobre su cabeza. Lo hice porque era su madre, y porque no había otra opción en el mundo que yo pudiera haber elegido. Mientras se lo decía, me di cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta. 30 años guardando algo, y cuando por fin lo dices, lo escuchas de otra manera. Lo escuchas como si también fuera para ti. Valentina tenía los ojos brillantes. No lloraba todavía, pero estaba en ese borde donde uno está cuando sabe que si parpadea una vez más ya no puede contenerlo. Me dijo: «Aquella noche, en la fiesta de Camila, lo que hice fue imperdonable». No le dije que no. No le dije que todo estaba bien ni que ya lo había olvidado. Esas mentiras piadosas que uno dice para suavizar el momento, yo ya no las tenía disponibles. Le dije la verdad, que esas palabras me habían roto algo por dentro, que no había sido solo la humillación pública, sino la acumulación de años en que yo había ido haciéndome cada vez más pequeña dentro de mi propia casa sin que ella dijera nada. Que lo de Rodrigo y las conversaciones sobre mi casa como si fuera de él fue la última pieza de algo que ya llevaba tiempo cayéndose. Valentina escuchó todo sin interrumpirme. Con esa misma cara de niña seria e inteligente que tuvo desde pequeña, la que aprende rápido y no necesita que le repitan las cosas 2 veces. Cuando terminé, ella puso las manos abiertas sobre la mesa, como si quisiera mostrarme que no traía nada escondido, y me dijo: «No tengo excusas, mamá. Solo sé que me dejé llevar por alguien que me enseñó a mirarla a usted como si fuera un problema y no como lo que es, y que yo lo permití porque era más fácil que defender lo que sabía que era justo». No lo dijo con exceso de drama ni con palabras demasiado ensayadas. Lo dijo como alguien que llegó a esa mesa habiendo pensado mucho, quizás durante semanas, y que decidió hablar sin protegerse. Eso también tuve que reconocerlo. Hubo un silencio entre las dos que no era incómodo. Era de esos silencios que tienen peso real, que dicen más que las palabras, y que uno respeta sin llenarlo con ruido. Le pregunté cómo estaban los niños. Me dijo que bien, que preguntaban por mí, que el mayor, que ya tenía 7 años, le había dicho una tarde que extrañaba el olor de mi cocina. Sonreí. No pude evitarlo. Le dije que me alegraba escuchar eso, y que cuando ella lo considerara bien, me gustaría volver a verlos, sin apuro, a su tiempo, pero que la puerta de mi parte estaba abierta. No hubo grandes discursos ese día. No hubo promesas que ninguna de las dos sabía si podría cumplir. No hubo el abrazo de película donde todo queda resuelto en un segundo. Lo que hubo fue una conversación entre 2 mujeres que se habían hecho daño
y que estaban sentadas frente a frente con la voluntad todavía frágil de ver si había algo que reconstruir. Cuando nos levantamos para irnos, Valentina dudó un momento y luego me abrazó. No fue un abrazo largo. Fue el abrazo de alguien que está aprendiendo a volver a algo que había perdido el camino. Lo recibí. Le puse la mano en la espalda, como lo había hecho cuando era una niña pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Y sentí, debajo de mi palma, que esa espalda seguía siendo la misma de siempre, la misma que yo había cargado, la misma que había aprendido a alejarse, y que ahora, quizás, estaba aprendiendo a volver. Después cada una se fue por su lado. Esa noche, en el apartamento de Amparo, le conté lo que había pasado. Amparo me escuchó con una taza de agua de panela entre las manos y cuando terminé me dijo, ¿y cómo se siente? Le dije que me sentía como alguien que acaba de soltar una carga muy pesada, pero que todavía tiene los hombros doloridos, que el alivio y el dolor podían existir al mismo tiempo y que yo ya había aprendido a no pedirle a las cosas que fueran una sola cosa a la vez. Amparo asintió despacio y no dijo nada más. A veces el mejor comentario es ninguno. A veces lo que uno necesita es que alguien te mire y te deje estar en lo que sientes sin prisa por salir de ahí. Rodrigo y Valentina siguieron en su apartamento. Él tardó mucho en aceptar que había perdido un terreno que nunca fue suyo. Sé, por lo que Valentina me contó después, que hubo conversaciones difíciles entre ellos, que ella le dijo cosas que llevaba tiempo sin decir, que hubo noches complicadas. No sé qué va a pasar con ese matrimonio a largo plazo. Eso no me corresponde a mí. Lo que sé es que Valentina empezó a hablar por sí misma, y eso, viniendo de donde venimos, es algo. Yo sigo en Laureles. Sigo caminando en el parque a las 7 de la mañana con los zapatos de cuero marrón. Sigo tomando el tinto de la mañana sentada, sin prisa, con la ventana abierta. Los arrendatarios de mi casa son buenas personas. Me depositan puntual el 1 de cada mes y me mandaron un mensaje en diciembre para decirme que la begonia rosada del corredor había florecido de nuevo. Eso me alegró de una manera que no esperaba. Como si esa planta, sin saber nada de nada, hubiera decidido seguir adelante igual que yo. Saqué la Singer del cuarto donde estaba guardada y la traje al apartamento. No para trabajar como antes, no para costuras de madrugada ni vestidos con plazo de entrega. La traje porque cuando uno ha vivido más de 30 años haciendo algo con las manos, esas manos lo extrañan cuando se les quita. Ahora coso despacio, por gusto, pequeñas cosas que me piden las vecinas del edificio o que yo misma me hago. La semana pasada le cosí a Amparo una blusa de lino azul que ella había comprado sin terminar y que le quedó tan bien que la señora del cuarto piso quiso una igual. Me reí de verdad esa tarde. Me reí como no recordaba haberme reído en mucho tiempo. Y pensé en todo lo que tuve que perder para encontrar eso. He aprendido, a los 61 años, que el amor no es suficiente por sí solo, sino viene acompañado de respeto. Que uno puede querer profundamente a una persona, y aún así necesitar alejarse de ella para no desaparecer. Que los hijos no nos pertenecen, pero que eso no significa que les pertenecemos nosotros tampoco. Que dar no es una obligación sin fin, y que recibir maltrato no es una forma de amor. Es una costumbre que uno puede, a cualquier edad, decidir terminar. He aprendido que la dignidad no se pierde cuando la gente nos falta el respeto. Se pierde cuando nosotros dejamos de exigírnosla a nosotros mismos. Y he aprendido que nunca, nunca es demasiado tarde para decidir que uno merece más. Ahora quiero hablarles a ustedes, que me han escuchado hasta aquí. Si hoy están cargando en silencio algo parecido a lo que yo cargué, si sienten que su presencia en la propia casa se ha vuelto invisible, si alguien a quien aman los ha hecho sentir que su historia no vale nada, que sus sacrificios son invisibles, que su edad los convierte en un peso en lugar de en una persona, quiero que escuchen esto con atención. Usted no está solo. Usted no está sola. Lo que usted ha vivido, lo que ha construido, lo que ha dado, tiene un valor que ninguna palabra dicha con rabia puede borrar.
Y la decisión de cuidarse, de poner límites, de decir basta en silencio o en voz alta, esa decisión no tiene edad mínima ni máxima. Puede tomarse a los 40, a los 60, a los 75. Puede tomarse hoy. Y si hoy no puede, puede tomarse mañana. Lo importante no es la fecha. Lo importante es que llegue. Si esta historia les llegó al corazón, si en algún momento sintieron que estaban escuchando algo que también les pertenece, les pido que le den me gusta a este video. Ese gesto pequeño le dice al mundo que estas historias importan, que la vida de las personas mayores importa, que el respeto y la dignidad no son privilegios, sino derechos. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, para que la próxima historia también llegue a ustedes. Hay muchas más. Hay historias de mujeres y hombres que tomaron decisiones valientes en silencio y que cambiaron sus vidas cuando todo parecía perdido. Esas historias también son para ustedes. Y si conocen a alguien, una amiga, una hermana, un vecino, alguien que esta noche está durmiendo con algo pesado en el pecho sin saber que tiene el derecho de soltarlo, compártanles este video. A veces lo único que una persona necesita para tomar una decisión que lleva años postergando es escuchar que alguien más lo hizo primero y que valió la pena. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron que alejarse de alguien que amaban para poder cuidarse? Me gustaría leerlos. Me gustaría saber que no estoy contando esto sola. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.